Siga, continúe, doctora, no se preocupe. Eh, ¿Cuál es el aporte nutricional post-UCI? Vamos a ver que en pacientes post-UCI, un estudio reciente informó una ingesta calórica horaria espontánea en promedio de 700 kilocalorías día, y toda esta población estudiada consumió menos del 50% de las necesidades calóricas proteicas durante el periodo de este estudio posterior a UCI, ¿no? Ahora, otro estudio ya también evaluó a 17 pacientes post-UCI durante la estancia hospitalaria, donde la atención nutricional en sala demostró ser de baja eficiencia y no de acuerdo con las recomendaciones existentes. Y en este segundo estudio se determinó que varias cuestiones organizativas eran las barreras importantes para tener una atención óptima. Ahora, existe un tercer estudio, ¿no? Un poco más amplio, es un estudio de corte de 32 pacientes, donde se evaluó el estado metabólico y el consumo nutricional después del alta de UCI. Y vamos a ver que la necesidad calórica en este estudio parecía de 2.000 kilocalorías y 112 gramos de proteína. Vamos a ver que la ingesta fue mucho menor, lo que en el estudio menciona una adecuación de la terapia nutricional del 62% en calorías y de un 54% en lo que son las proteínas. En el artículo que cogimos, también mencionan que datos recientes no publicados sugieren que después de retirar, por ejemplo, lo que es la sonda de alimentación nasogástrica en pacientes post-UCI, la ingesta de calorías cae a un 22% y el de proteínas cae a un 27%. Es por eso que esto nos sugiere una alimentación por sonda prolongada hasta que la ingesta nutricional oral sea suficiente para nuestro paciente y no tenga esta caída del 22% en las calorías y el 27% en las proteínas, ¿no? También mencionan de unos datos recientes en Bruselas, donde se hizo un estudio en 12 pacientes dados de alta en UCI, esto fue en el 2018, y estos fueron seguidos durante toda la hospitalización. Y en ese se objetivaron las necesidades nutricionales, ¿no? Y se calculó la adecuación de la nutrición, como se observa en el gráfico inferior derecho, ¿no? Donde se observan grandes desviaciones y se observó principalmente una subalimentación o una alimentación deficiente, pero en el estudio, o según el gráfico, también mencionan que hubo sobrealimentación de los pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora, la rehabilitación nutricional tras el alta en UCI. Vamos a ver que después de una enfermedad crítica, la restauración de la regulación fisiológica de la ingesta de alimentos va a mejorar con el tiempo. Y se ve unas alteraciones funcionales que pueden dificultar la ingesta de cantidades adecuadas nutricionales. Esto en la fase preprandial, en la fase prandial y en la fase postprandial. Está mal digitalizado el último, ¿no? En la fase preprandial se observó lo que es la pérdida de apetito. En la fase prandial se observan los trastornos de la deglución y en la fase postprandial los trastornos del vaciado gástrico, la motilidad intestinal y lo que es la saciedad. Vamos a ver que aunque se dispone de información limitada, los hallazgos enfatizan en lo que es la importancia de observar de cerca lo que es la ingesta de alimentos en los pacientes que ingresan a UCI antes del alta hospitalaria, y también recomiendan instruir, ¿no? A sus familiares para que estos pacientes también tengan una nutrición óptima en lo que es el hogar, ¿no? Siguiente, por favor. Posición, yo soy Quispe Bazán.
doctor. Voy a hablar sobre nutricional. A ver, doctora Andrea, un ratito. ¿Ratito? Ya, gracias. A ver, retrocede un poco. Bueno, adelante. Ya, bueno, la rehabilitación intestinal, ¿no? El paciente que sale de la UCI, bueno, realmente estos pacientes tienen pues paresias, gastroparesias, ¿no? Ileodinámico, ¿no? Y van a tener pues pérdida de apetito, como dice, hay trastornos de la deglución. Imagínense un paciente que sale con de UCI con traqueostomía, por ejemplo, ¿no? No va a deglutir de manera adecuada los nutrientes, ¿no? Y las gastroparesias que son muy frecuentes, entonces no va a poder migrar pues el contenido gástrico hacia el otro compartimento. Entonces hay gastroparesias, ¿no? Entonces es un poco bien difícil esta fase de rehabilitación, pero sin embargo hay que hacerlo, ¿no? Ahora, mencionaron también de la sonda, ¿no? La sonda, si bien es cierto, es bien incómoda, la sonda nasogástrica o orogástrica, pero es necesaria para aportar el requerimiento proteico calórico diario del paciente. Entonces, eh, lo ideal para el retiro de sonda es, así, al igual que, digamos, otras circunstancias para retirar sonda naso orogástrica o nasoyeyunal, es que el paciente ya esté por vía oral, enteral, oral, consuma por lo menos el 70% o 60% de su aporte por vía oral. Ya yo puedo sacarle la sonda, porque si le saco la sonda antes, este paciente podrá comer, pero va de repente a tolerar solo líquidos, algunos alimentos fragmentados quizás, pero no va a llegar a su requerimiento proteico calórico diario. Entonces eso tienen que ver, ¿no? Cuando retirar la sonda, ¿no? No se saca rápida la sonda. Y así bien es cierto, es un dispositivo que causa incomodidades, pero es necesario para nutrir al paciente. ¿Ya? Retrocede, a ver. Ya, retrocede. Retrocede. Antes. Donde está, había un beneficio en la capacidad funcional, ¿no? Ya, este cuadro es muy importante, ¿ya? Ese cuadrito, miren el día 1, día 2, día 3, día 4, ¿no? Después del tratamiento post-UCI y la fase de convalescencia. Ya, ese cuadrito es muy importante. Todavía se sigue poniendo en práctica ese cuadro, ¿no? Los requerimientos proteicos, calóricos diarios según las fases de estadía en la UCI, ¿ya? Entonces, un paciente que esté en piso de hospitalización también puede caer en esas fases, ¿no? En una fase, por ejemplo, los post-UCI se van pues a piso, ¿no? A piso de medicina interna, de cirugía, etcétera. Y entonces ahí tienen, ¿no? El requerimiento proteico calórico y los objetivos, ¿no? Los objetivos pautados poco a poco hasta llegar a su requerimiento diario, ¿ya? Antes, ya ese cuadrito, por favor, para temas del examen, ténganlo en cuenta, ¿ya? Ya les voy mencionando, ¿sí? El síndrome de realimentación es muy importante. A ver, síndrome de realimentación, ¿ya? Todos los hipos se dan en síndrome de realimentación. Hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia. ¿Cuándo se da el síndrome de alimentación? Cuando un paciente está en NPO prolongado. En realidad, a ver, ¿quién ha expuesto esta parte del síndrome de alimentación e hipofosfatemia? ¿Se me escucha o no se me escucha? Doctora Anel, a ver. ¿Dónde está Jonathan? A ver, esta parte de síndrome de realimentación. ¿Qué dice el artículo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el paciente en NPO para que se dé un síndrome de realimentación?
Jonathan, ¿está? ¿No está? A ver el grupo. Anel, ¿qué dices? Stephanie, Natalie. ¿Cuándo se considera síndrome de realimentación? ¿Menciona algo el artículo o no menciona? Doctor, por mi parte no menciona. Andrea, ¿qué dice? Ya, miren, el síndrome de realimentación también es importante, ya, miren, miren la presentación clínica del síndrome de realimentación. Eso también para temas del examen, tengan muy en cuenta esta diapositiva, ¿ya? Síndrome de realimentación. Miren, el síndrome de realimentación se da cuando el paciente está en NP prolongado y yo doy su requerimiento proteico calórico diario o al 100%. Por ejemplo, digamos, ha estado un paciente en NPO 7 días, NPO prolongado, y yo le trato de dar todo su requerimiento en el primer día, ¿no? 100%. El paciente está estable, no hay shock, ¿no? No hay obstrucción, puede tolerar la nutrición enteral, entonces le doy el 100% de su requerimiento. En ese caso se da el síndrome de realimentación. Mira ahí, mira, arritmias, hipotensión, falla cardíaca, falla respiratoria, ¿no? Una serie de fallas incluso multiorgánica cuando se inicia el 100% después de un NPO prolongado, ¿ya? Hay textos, NPO prolongado mencionan más o menos un punto de corte de 5 días, más o menos. Otros textos incluso dicen 3 días, ¿no? De NPO, ya se considera NPO prolongado, y más días de NPO, el riesgo de realimentación es alto, ¿ya? Quizás este síndrome de realimentación está subdiagnosticado, no se ve mucho, no se diagnostica mucho, pero muchas de las descompensaciones probablemente se deben también a este síndrome de realimentación. El fósforo es muy importante, ¿ya? Antes, bueno, acá en los hospitales todavía se usa el cloruro de potasio para reposición de electrolitos, pero en hospitales de Lima y en otros países ya se ha dejado de lado el cloruro de potasio y se repone con fosfocalio, porque el fósforo es muy, muy importante para los procesos metabólicos y el fósforo es muy importante para la obtención de ATP, ¿ya? Entonces, eh, ya se está dejando de lado, ¿no? En otros lados, el uso del cloruro de potasio, no fosfocalio, ¿no? Por el fósforo, es muy importante, ¿ya? Atrás. Atrás, atrás. Ya, ahí nomás. Entonces, continúen. Ya, no se olviden ese cuadrito, temas de examen y el síndrome de realimentación, ¿ya? Sigue más adelante, por favor. No, ahí. Ya bueno, doctor, mi nombre es Quispe Bazán Andrea. Voy a hablar acerca de la terapia nutricional después de la alta hospitalaria y la convalecencia. Bueno, hay que tener en cuenta que después de salir del hospital es crucial considerar que si los pacientes que estuvieron en UCI pueden consumir suficientes calorías, proteínas por vía oral para recuperarse en casa o también en centros de rehabilitación. Además, en el artículo mencionaba un estudio de inanición de Minnesota que ha resaltado una importancia en lo que es una ingesta adecuada de calorías y proteínas, incluso en personas sanas. Entonces, tras periodos de inanición, ese estudio, ¿no? Tras periodos de inanición, con necesidades típicas de 3.000 a 4.500 calorías por día y 1.5 a 2.5 gramos por kilo de proteínas. Y bueno, en pacientes que han perdido fuerza y masa muscular significativamente después de una estadía en UCI, se va a requerir un periodo considerable de una entrega significativa aumentada de calorías y proteínas para la recuperación. Y bueno, probablemente se necesite esto durante meses a años. Ahora, el suplemento nutricional oral va a ser fundamental para la atención post-alta hospitalaria, ¿no? En los que sobreviven a UCI, ya que varios estudios demuestran que reduce la mortalidad y también las complicaciones hospitalarias. Y también se menciona que hay otro ensayo clínico que muestra que
El suplemento nutricional oral es rico en proteínas, con beta-hidroximetilbutirato, si no me equivoco, reduce la mortalidad en un 50%. Lo que haría, ¿no?, esencial para la recuperación óptima después de la alta hospitalaria. Ahora, los pacientes que han sobrevivido a UCI van a enfrentar un catabolismo persistente y un hipermetabolismo. Y bueno, y las intervenciones anabólicas y anticatabólicas, como el propanolol se menciona, pueden ser esenciales para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y también la supervivencia. Ahora, la nutrición dirigida con agentes anabólicos y anticatabólicos combinados con el ejercicio puede llevar incluso a unas mejoras más significativas en la calidad de vida. Ahora, este artículo ha mencionado que el propanolol se va a destacar como una intervención efectiva para revertir el hipermetabolismo persistente en pacientes críticamente enfermos, y también hace una mención a los quemados graves, ¿no? Pero se dice que que necesitan todavía muchas más investigaciones para evaluar su efectividad en los pacientes, ¿no? Pero bueno, están en ese camino de lo que ya les mencioné. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que es la testosterona y la oxandrolona. Bueno, quizás, bueno, es bien sabido que la oxandrolona oral, que es uno de los agentes de lo que es la testosterona, también se encuentra entre los más seguros, ya que muestra un uso mínimo de enzimas hepáticas con un uso prolongado. Y también se ha demostrado que la oxandrolona reduce lo que es la mortalidad en pacientes con quemaduras. Las preocupaciones sobre lo que es el riesgo cardiovascular potencial y el riesgo trombótico potencial se han disipado en muchos estudios que se han hecho, en estudios observacionales, donde se ponían, en el artículo, se hizo un estudio con 43,000 sujetos que muestran que estos individuos con deficiencia de testosterona, prácticamente todos los pacientes de la UCI, estos reciben suplementos, tuvieron un 33% de reducción en lo que son eventos cardiovasculares por todas las causas y una reducción de lo que es el 28% en el riesgo de lo que es un accidente cerebrovascular. Bueno, también se debe considerar controlar lo que son los niveles de testosterona en lo que son pacientes en la UCI durante 7 días o más, ya que a menudo son muy bajos o indetectables. Y el reemplazo se puede realizar con lo que es cipronato de testosterona a dosis de 200 miligramos intramuscular cada 2 semanas. También se puede hacer con parches de testosterona, con unas dosis de parche de 4 miligramos o con lo que es la oxandrolona por vía oral a dosis de 10 miligramos 2 veces al día. Bueno, hablando sobre las conclusiones, vamos a ver que la interacción de los cambios metabólicos agudos, la inflamación y la nutrición en lo que son las primeras etapas de una enfermedad crítica es compleja. Conocimientos mucho más recientes sugieren que que la alimentación progresiva en lo que es la fase temprana, tanto de proteínas como de calorías, viene a ser esencial para prevenir lo que ya hablaron anteriormente, que es la sobrealimentación y la ingesta elevada de calorías durante el desarrollo de lo que es la hipofosfatemia por realimentación. Después de esta fase, de 4 a 7 días, se da una ingesta alta de proteínas y suficientes calorías, con calorías esenciales para evitar una mayor pérdida de masa y también función muscular. Después de la alta hospitalaria, debemos asegurarnos de que nuestros pacientes cumplan con estos objetivos de alto contenido de proteínas, ya sea mediante alimentación prolongada por sonda o mediante una mayor ingesta de nutrición oral, que son los suplementos. Todo esto alto en proteínas. Además, también lo que son las terapias nutricionales y metabólicas, como vienen a ser los agentes anabólicos o anticatabólicos en lo que es la recuperación. También se necesitan hacer todavía más estudios sobre eso, ¿no? Pero en general, hablando de las conclusiones de este artículo,
para ganar, por así decirlo, esta guerra o sobre este problema, de los resultados que se dan a largo plazo en lo que es la UCI, se le tiene que devolver a los pacientes lo que son las vidas que vinieron pues a los médicos a restaurar. También se debe pensar en la provisión óptima de nutrición y terapias metabólicas durante todas las fases de su enfermedad, y también garantizar que los pacientes reciban una nutrición. Sería todo. Ya, está bien. A ver, retrocedan algunos alcances. Ya, a ver. Sigue. Retroceden. Retroceden. Ya, está bien, ahí nomás. Ya, muy bien. Aplausos virtuales, por favor. Ya, entonces nos toca hacer lo que es nutrición en pacientes con enfermedad renal.